al proceso de la tormenta. ¿Cuántos han vivido una tormenta? ¿Cuántos están pasando por medio de una tormenta en un área de su vida? Y en medio de la tormenta, Jesús, estando con los discípulos en la barca, empieza a tambalearse para allá y para acá, para allá, para acá. Y los discípulos empezaron a tener ¿qué? Miedo. Y en medio de ese miedo y la tormenta, como diría mi mamá, el miedo es libre, tocó. Pero en medio de esa tormenta, Jesús se levanta. Y Marcos 4:40 dice: ¿por qué son tan ruidos? ¿Todavía no? Antes que llegue la tormenta, Señor, prepara mi fe. Quiero tener joven. La pastora no quiere que aprendas la Biblia porque es que tenemos que saber más de Mario que de la Biblia. O porque sabemos más de Mario que de la Biblia. Y tenemos que saber más de Cristo, aleluya, que de Mario. No, es que aún a la edad que tengas, en tu vida hay tormentas. Y en medio de la tormenta, Cristo te va a salvar. Mario no te va a salvar. En los momentos más difíciles de mi vida, lo que me salvó no fue el pastor, no fue la pastora, no fue la iglesia, la iglesia como organización. No fue el líder, no, fue Cristo. Y no porque los pastores fueran malos, ni el apóstol fuera malo, el apóstol que no, yo los bendigo todos los días, todos los pastores. Pero lo único que salva es Cristo. Lo único. Y como esté nuestra relación con Cristo, es que vamos a poder aguantarla y pasar la tormenta. ¿Cómo está tu fe? Un momento, yo estando ahí, oye, en un proceso el año pasado, pasamos 5 meses sin que la planta donde yo trabajo produciera. Eso quiebra en este país a cualquiera. 5 meses. Y había gente que es osada, porque a veces hay gente que es osada. Y decía, ay, pero es que tienes que ver, porque de repente Dios no, man. Y el Señor me da una palabra. Para esto te he preparado. Y yo lo primero, yo no le voy a mentir. Estaba asustado. De verdad. Estaba asustado. Yo veía a Sofía, veía a Gaby, me veía a mí, veía a Sofía, veía a Gaby, me veía a mí, y empecé a decir, wow, Dios, aquí están cambiando las reglas del juego. Yo he confiado, yo he obrado, yo he creído, pero mira lo que está pasando. Y empieza gente a decirme, mira, ¿será que, bueno, ya se acabó el sueño? Le comento yo a Gaby, y empezamos un proceso de orar y orar y orar. Y había gente que te decía, oye, pero no habrás hecho algo malo. Y uno empieza a pensar, ¿no habré hecho algo malo? Señor, ¿será que no me paré tantas veces en la mañana? Señor, tú sabes que a mí me cuesta parar de temprano. Perdona. Uno empieza a buscar para ver qué hace. Pero el Señor empezó a mandarme palabras, Isaías 42, Isaías 41, y empezó a darme palabra y palabra, y me daba la palabra, y así fuera la más larga, yo la mandaba por el grupo de los socios de la empresa. Y lo mandaba, y lo mandaba, y lo mandaba, y me ministraba a mí y lo mandaba. Y hasta aquí el Señor nos ha sostenido, iglesia. Hasta aquí el Señor nos ha sustentado, iglesia. Yo lo que te puedo decir es, prepárate, porque las tormentas vienen. Hay tormentas que llegan. Y lo importante no es si estoy con el pastor, estoy con el líder, estoy con el amigo, estoy con el otro, si mi esposa oró. Lo importante es que yo esté en la roca, iglesia. Es que yo sepa dónde buscar, yo sepa dónde estar, que yo esté conectado con la fuente. Porque en medio de los pensamientos contrarios, en medio de las jugadas que te juega la mente, valga la redundancia, en medio de ese proceso, tú tienes que saber a quién buscar. Porque no hay mayor certeza que la que Cristo le revela a tu espíritu. No hay mayor certeza
que la que Cristo le va a revelar directamente a tu hijo o a tu hijo. Lucas 8:25 dice así. Lucas 8:25, rápidamente. Y hace una pregunta a Jesús. Porque si yo no hubiera escrito, porque diga, ¿para qué va a escribir uno más? Voy a hacer yo uno más. ¿Cuántos han pensado que van a hacer uno más para un trabajo? Uno más para una solicitud. Uno más para ver la gracia de Dios. Uno más. Entonces uno se queda ahí. Pero mira, 8:25 dice, Jesús le dijo, ¿dónde está tu fe? En medio de las tormentas, en medio de las situaciones contrarias, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde? Pero ellos estaban, ¿qué? Asombrados y estaban pasmados. Muchas veces las situaciones contrarias nos asombran y nos asustan. En ese momento, mi mayor temor era decir, bueno, me voy a graduar un año después. Y la meta mía con Cristo, porque yo conocí a Cristo y tuve una relación verdadera gracias a la universidad. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no me voy a graduar. La gente cuando me entregaron el título aquí en el Santísimo dijeron que no se va a graduar. Era muy distraído, hablaba mucho. Y menos matemáticas. Si hubiera escuchado algo de hablar, quizás lo hubiera pegado. Pero yo decía, no. El primer día que yo entré a ver contabilidad, dije, me equivoqué. Dios sabe que es verdad. Y había un poco de repitientes que eso sabían. Yo decía, y tenía una amiga que se estaba pasando conmigo que se llama Dayana, Dios la bendiga, allá en Barcelona, donde está. Dayana dice, no, pero es que a ti no te dieron eso en el colegio, porque siempre era una amiga así. Y yo digo, no, yo me metí aquí porque empecé a sumar, contar, dividir y multiplicar. Entonces, ¿dónde está tu fe? Porque yo sí escuché una palabra allá en el Mácaro que decía que si estaba agarrado de Dios, no había reto que no me podía Él ayudar. Entonces yo dije, si yo no puedo, Él sí puede. Si yo no tengo, Él sí tiene. Y si a mí me falta, a Él le sobra. Entonces estemos confiados porque estamos con el correcto. Solo hay un Dios y estamos agarrados de Él. Entonces, en medio del asombro y el susto, se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Muchas veces tenemos 100 años en la iglesia, 100 años viniendo aquí a la organización. Yo conozco, dice la gente, a Cristo desde los 5 años, mira, eso es. Pero todavía cuando pasan cosas, cuando Dios hace milagros a través de otras personas, se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Yo me acuerdo que fui a la misa. Sí. Yo fui a la misa de mi graduación. Pero yo no llevé la medalla porque yo no creo que me la vendí. Eso no. Entonces mis amigos me decían, pero pasa con nosotros, y le hacemos un grupito, y bueno, no importa. Y yo tranquilo. Pero en el momento que 800 personas nos ponemos para tomar una foto, que gente que no me conocía, empezaron a decir, ¡gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! Y yo cuando llegué a la iglesia, empezaron a decir, él es el que salvó la graduación, él es el que habló con Cecilia, pero pasa el último día. Porque por eso empezamos a hablar con mi mamá. El día que le iban a entregar el título, eso lo entrega la rectora. Y en medio de ese día es donde yo voy a ver face to face, cara a cara, a Cecilia Alonso. Yo la había visto por ahí, voy a ser directora, Dios la bendiga. Pero yo vivía en Transbordo, yo estudié en Transbordo, que era nada, era como parte de la universidad, está ahí lejos. Hay que buscar un teleférico para que te llegue. Entonces, en ese momento, mi mamá me dice, por eso me lo estaba preguntando, estamos viendo el video, y dice, oye, pero ¿qué te dice? Porque claro, todo es muy protocolar, son muchas personas,
Gracias a Dios, mi situación de autoridad, empezamos por la A, pasamos primero, pero tenemos que aguantar aplaudiendo a esa gente. Pero conmigo aplaudieron fresquito. Mucha gente aplaudió. Entonces, en ese momento, mi mamá me pregunta, ¿qué te dijo? Y Cecilia Rocha me agarró la mano. Qué bueno que gracias a ti se pudo hacer el amor. Ahora vaya, porque yo le dije, mira, mi familia es del interior, yo no esto, si me hicimos una comida, ya alquilamos el sitio, ya le había lanzado todo lo que... Entonces ella dice, vaya a disfrutar con su familia. Iglesia, preparémonos para las tormentas, porque en medio de la tormenta hay un mover sobrenatural de Dios que otros reconocerán y dirán, es que Él es un hijo de Dios. Amén. Es que ella es una hija de Dios. Amén. Es que soy un hijo de Dios. Y porque soy un hijo de Dios, vivo su gloria, vivo su reino, vivo por Él y para Él. Seamos testigos hasta los confines de la tierra. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Efesios 1:15. Efesios 1:15, espérate. Dice así: por eso, desde que supe que ustedes tienen... espérate. Creo que sí. Pero bueno. Por eso, siempre los recuerdo en qué. Y les ruego yo por ustedes. Siguiente. Así lo hago desde que supe que ustedes tienen en el Señor Jesús y que aman ¿a qué? Y que aman. Siguiente. 17. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu. ¿Fuente de qué? Para que entiendan qué. ¿Y lleguen a qué? Pablo, al reconocer que tenemos fe, también reconoce que la fe nos hace habitar junto al Espíritu Santo. Amén. Y solo a través del Espíritu Santo podemos conocerlo verdaderamente. Y cuando no estamos conociendo a Cristo, es cuando en medio de una tormenta sale la vestimenta del mundo y no la armadura de Dios. La pregunta es, ¿qué está saliendo de mí en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que aflora? ¿Qué es lo que hay? Así la situación difícil que hoy vives, aunque al principio no la entendamos, al final es la victoria de la fe y un testimonio para creyentes. Isaías 41, 8 al 18 dice: te tomé de lo más remoto de la tierra, te llamé de los rincones más lejanos y te dije, tú eres mi siervo, te elegí y no te hice un lado. En medio de la tormenta, recuerda que el Señor te hizo su siervo, te eligió y no te hizo un lado. Tus debilidades y dificultades no te descartaron y no me descartan. Porque en medio de la tormenta, el Señor quiere acrecentar nuestra fe. Romanos 10 dice, la Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Romanos 10, 11. Se lo repito porque no me escuchó. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no. A Dios no le importa de qué nacionalidad eres. A Dios no le importa si te crees evangélico o no, si eres católico, apostólico y romano. A Dios lo que le importa, dice aquí, pues el mismo Señor es Señor de todos, es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. En
medio de cualquier situación, todos los que confíen verdaderamente en el Señor seremos salvos. No hay situación que el Señor le quede pequeña. No hay situación donde el Señor no tenga cabida. En medio de cualquier situación, los que confiemos en Él seremos salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay alguien que les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. En medio de cualquier situación, iglesia, recuerda, nuestro deber es hacer caso de lo que el Señor nos entrega. No se quede con lo que yo le diga. Busque las palabras que yo le estoy diciendo y corrobore que lo que el Señor me habló a mí también es para usted. Que el Señor trajo para acá hoy también es para usted. Porque lo que el Señor me está diciendo para venir para acá es lo que el Señor quiere que usted salga de aquí y lo comparte en su comunidad. Es que en su trabajo, es que en las escuelas, es que donde tú te mueves, la gente diga, Él tiene fe. Porque Él es un hijo de Dios. Si le va a aplaudir, aplaudir. ¿Acaso Dios quiere que pasó la tormenta? Ya pasó la tormenta. Estamos haciendo recapitulación. Ya pasó la tormenta. ¿Acaso quiere que Dios fallemos? No. Por supuesto que no. Solo tenemos que tener claro que un día el mundo va a intentar sacudir un área de nuestra vida. Y cuando esto pase, el Señor ya oró para que tu fe y mi fe no falten. El Señor hace 2000 años se sentó a orar. Y no solamente oró por Simón, no solamente oró por Juan, no solamente oró por Mateo, no. Oró por Eliel, oró por Sofía, oró por Tani, oró por ustedes, oró por nosotros, para que nuestra fe no falte. Y en medio de la tormenta, después que pasa ese momento, se despeja el cielo, solamente tenemos que tener una actitud, y es ser agradecidos. Primera de Crónicas 16, al 8 al 12 dice: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenle sus obras a los pueblos, entonen canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Él hace, siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que le buscan al Señor. Busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda, recuerden sus señales y milagros y las sentencias que ha dictado. Esta alabanza, este salmo, David lo hace, no es casualidad, después que llevó el arca de la casa de Obed-Edom hacia la carpa que él había preparado. Porque la presencia del Señor hace que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no falte, que en medio de la tormenta usted esté seguro porque Cristo está en su arca. Usted esté seguro y puede hacer el testimonio, dar gracias y decir: ¡wow! Tercer wow de la noche. El tercer punto, lo voy racionando. Y demos gracias porque Dios lo volvió a hacer. Demos gracias porque Dios lo volvió a hacer. Demos gracias porque Dios lo volvió a hacer. Vamos a dar gracias porque Dios lo volverá a hacer. Yo no sé tu tormenta, yo no sé para qué Dios te está preparando, pero si mañana pasa algo, recuerda, Dios lo volverá a hacer. No importa lo que digan los colegios, lo que muestre una red, recuerda, Dios lo volverá a hacer. Seamos congruentes, porque Dios siempre lo es. Dios no va a empezar contigo mintiendo a su promesa.
ni entiendo a su dictamen. No va a empezar conmigo. Y en medio de las situaciones difíciles, yo pienso eso. Dios no va a empezar conmigo a faltar. Dios no va a empezar conmigo a desprotegerme. Dios no va a empezar conmigo, porque Dios lo volverá a hacer. Miren, entre 1950 y 1953, en Corea, en la época buena de Corea, escúcheme bien esto, en la época sabrosa de Corea, 10 niños se sentaban en una casa para tomar por traguito un vaso de leche. Había muerto tanta gente por desnutrición, por mengua, en esos 3 años, que un vaso de leche tenía que ser distribuido por traguitos. Imagínense, en medio de esos 3 años murieron tantos niños que hoy en día Corea no lo dice, porque se desaparecían. Un día iban a buscar recursos y cuando volvían, o cuando no volvían, la gente no sabía, porque los niños tenían tan poca fuerza que morían en el camino. Entonces, un niño se consigue a una enfermera de la Cruz Roja que había ido a Corea a ayudar a la situación. Una época horrible en Corea. Búsquela, no se queden con lo mío. Pero esta enfermera cuenta en un libro que se llama algo de los hijos, pero cuenta que ella se consigue en su primer día de trabajo en Corea a un niño que parecía tan flaco que no se reconocía en el espacio. Estaba muy desnutrido. Pero el niño todavía seguía caminando y caminando y caminando. Y él dice, ¿estás bien? El niño le responde, yo tengo que llegar a mi casa. Mis papás se van a preocupar. Y el niño va, y la enfermera dice, ya va, detente, tengo algo para ti. Y le saca, no sé si usted es de mi época, no se ve mucho ahorita, le saca un medio litro de leche americanizada, lista para él. Dice, toma. Y el niño, muy sabio, le dice, ¿cuántos traguitos? Él probó, como los niños cuando tú le das algo rico. Entonces, se perdió. Pero él prueba y se detiene, porque él empieza a pensar, seguramente esta leche va para 10 niños más. Entonces dice, ¿cuántos traguitos puedo dar? A veces tenemos una fe a traguitos. Vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, ¿cuántos traguitos de fe puedo tener? Y viene la enfermera y cuenta que en medio de ese momento ella le dice, toda la leche es tuya. Toda la leche es tuya. Todo ese alimento es tuyo. Todo te pertenece a ti. Disfrútalo. Y ella dice que el niño se quedó pasmado y empezó a chupar y a chupar y se tomó su leche. En medio de esta historia, el Señor me decía a mí, Elier, todo lo que tengo para ti es tuyo. Todo. No te pongas a pensar en los 10 niños que le faltan, en los 10 pastores que faltan, en los 20 personas que faltan. Toda mi presencia es tuya. Deja de estar conmigo. Deja de tener fe de traguitos. Porque muchas veces las tormentas nos superan porque somos desnutridos espiritualmente. Muchas veces los problemas nos superan, y eso me incluyo, porque no he invertido
en alimentarme lo suficiente para levantar y decir, no, es Cristo. No es la situación, es Cristo. Muchas veces quiero solventar mis problemas de forma humana, muy ingeniosa, una triquiñuela muy humana. Pero recuerda, todo es Cristo. No es con mis herramientas, no es con mi fuerza. Todo es por Él y es a través de Él.